El imperio más grande que el mundo había conocido no tenía heredero. O más bien, tenía uno, un niño llamado Alejandro Inga, sangre del propio conquistador, pero fue discretamente asesinado y su cuerpo oculto por orden del hombre que se suponía debía protegerlo. El linaje de Alejandro Magno se había extinguido no en el campo de batalla, sino en el silencio de una mazmorra. ¿Cómo pudieron los generales que una vez juraron lealtad a un rey, permitir que su propia ambición los llevara a devorar a sus hijos y a desmembrar su legado? La respuesta a esa pregunta se forjó en el fuego y la sangre de la Tercera Guerra de los Diádocos, un conflicto que comenzó años antes de aquel regicidio silencioso, en el año 316 a.C., cuando un titán de un solo ojo proyectaba su sombra sobre el mundo. Su nombre era Antígono Monóftalmos, y era, en ese momento, el hombre más poderoso de Eurasia. Como el indiscutible vencedor de la Segunda Guerra de los Diádocos, su dominio se extendía como un manto imperial sobre las 1000 naciones que se encontraban entre Bitinia y Bactria, un reino forjado con la espada y mantenido por una voluntad de hierro. Los tesoros de Babilonia, el oro de Persia, las legiones de Macedonia, todo respondía a su llamada. Su ambición era tan vasta como sus territorios. No quería una simple porción del imperio, sino todo, mantener unido el glorioso legado de Alejandro, con él mismo a la cabeza como su único y verdadero sucesor. Esta ambición desmedida era un veneno que se filtraba en las cortes de sus antiguos camaradas. En Grecia y Tracia, sus viejos amigos, Casandro y Lisímaco, observaban su ascenso con un miedo creciente que se convertía en odio. Casandro, el frío y calculador señor de Macedonia, veía en Antígono el obstáculo final para su propio sueño de ser un nuevo Alejandro en su tierra natal, un sueño por el cual ya había manchado sus manos con la sangre de Olimpia, la madre del conquistador. Lisímaco, el rudo gobernante de la fronteriza Tracia, compartía un objetivo más simple pero no menos vital: la supervivencia, pues sus tierras colindaban directamente con el poder expansivo de Antígono. Sus temores encontraron un eco en el sur, en el Egipto de los faraones helénicos, donde Ptolomeo, un hombre de astucia pragmática, consolidaba su propio reino. Ptolomeo no deseaba el mundo entero, solo su rico y defendible rincón del Nilo, y sabía que la ambición unificadora de Antígono era la mayor amenaza para su independencia. Sabían que Antígono era demasiado poderoso, y no podían permitir que esto continuara. La tierra de la media luna fértil, el corazón del mundo antiguo, se convertiría ahora en el teatro del más mortífero drama griego, la Tercera Guerra de los Diádocos. El catalizador de la conflagración llegó en la forma de un hombre desposeído pero no doblegado: Seleuco. Expulsado de su satrapía de Babilonia por el propio Antígono, había huido a Egipto con poco más que su vida y una sed de venganza. Encontró en Ptolomeo un oído atento. Juntos, tejieron la red diplomática que uniría a los soberanos temerosos. Los mensajeros cruzaron el Mediterráneo, llevando cartas secretas de Alejandría a Pella y de Pella a Tracia. El resultado fue un frente unido, una coalición de reyes contra el que se hacía llamar rey de Asia. Juntos, enviaron un ultimátum a Antígono, una afrenta calculada que sabían que no podría aceptar. Exigieron que redistribuyera las vastas riquezas acumuladas en los tesoros de Babilonia y que disolviera su ejército, el instrumento de su poder. Cada uno presentó su propia demanda territorial como si estuvieran desmembrando a la bestia antes de cazarla. Lisímaco reclamó la Frigia Helespóntica, Casandro deseaba Capadocia y Licia, y Ptolomeo pidió Siria. Para Seleuco, la demanda era personal y absoluta: la devolución de Babilonia. Basaron estas demandas en el argumento de que habían sido aliados en la guerra anterior contra Eumenes y, por lo tanto, merecían un trato más justo. Cumplir con estas exigencias habría significado para Antígono renunciar a su sueño y aceptar una nueva partición del imperio, una humillación que su orgullo de viejo general jamás permitiría. La respuesta de Antígono fue tan predecible como un trueno tras el relámpago. Con una furia contenida, rechazó cada punto y declaró la guerra a través de sus mensajeros. El tablero estaba dispuesto. Las piezas, que eran reinos enteros, comenzaron a moverse en el año 315 a.C. Aunque fueron sus enemigos quienes tomaron la iniciativa política con su audaz ultimátum, fue el viejo titán Antígono quien lanzó el primer golpe militar. Fiel a su naturaleza proactiva, no esperó a que la coalición consolidara sus fuerzas. En su lugar, dirigió su formidable ejército hacia el sur, atacando las provincias del cercano oriente que estaban bajo el control de Ptolomeo, violando directamente el antiguo acuerdo de Triparadiso que delimitaba las esferas de influencia.
Su primer objetivo fue la joya de Fenicia, la inexpugnable ciudad de Tiro. Como Alejandro antes que él, Antígono puso la ciudad bajo asedio, sus ingenieros trabajando día y noche para construir torres y arietes. Pero Tiro no estaba sola. El mar era el dominio de sus enemigos. Las interminables flotas de Ptolomeo, con su base en Egipto, y las de sus aliados griegos, surcaban el Mediterráneo a voluntad, enviando constantemente suministros, refuerzos y ayuda a la ciudad sitiada, convirtiendo el asedio en un frustrante punto muerto. El mar se reía del poder terrestre de Antígono. Antígono, un hombre que nunca aceptaba una debilidad sin convertirla en un desafío, comprendió que no podía ganar esta guerra sin dominar las olas. Con una energía que desmentía su edad, convocó a todos los virreyes y gobernantes de Fenicia y Siria, las tierras de los más grandes marineros de la antigüedad. En las ciudades costeras de Biblos, Sidón y Trípoli, ordenó que se establecieran 3 astilleros masivos. Los bosques del Líbano fueron talados, sus famosos cedros arrastrados a la costa. Día y noche el aire se llenó con el sonido de martillos y sierras, mientras miles de artesanos trabajaban febrilmente para construirle una armada desde cero, una flota que pudiera desafiar el poder combinado de Egipto y Grecia. Mientras tanto, su diplomacia era tan activa como sus ejércitos. Envió emisarios a la estratégica isla de Chipre, logrando poner de su lado a la mayoría de sus ciudades-reino, prometiéndoles oro y autonomía. Sin embargo, la isla, como el resto del mundo helenístico, estaba políticamente dividida. Aprovechando esta división, Seleuco, ahora nombrado almirante de la flota de Ptolomeo, demostró su astucia. Navegó más allá de las fuerzas de Antígono y utilizó las ciudades chipriotas leales a Ptolomeo como trampolín para lanzar incursiones devastadoras en la costa sur de los territorios de Antígono en Asia Menor, hostigando sus líneas de suministro y sembrando el pánico. La guerra se libraba en múltiples frentes. Ptolomeo, Casandro y Lisímaco no se contentaron con defenderse. Financiaron una revuelta en el corazón de los dominios de Antígono, liderada por Asander, el propio subordinado de Antígono que comandaba Jonia y partes de Asia Menor. Para sofocar esta nueva y peligrosa amenaza interna, Antígono tuvo que dividir sus fuerzas, enviando a su sobrino, irónicamente también llamado Ptolomeo, a enfrentarse a Asander. Al mismo tiempo, Antígono desató una poderosa arma política. Emitió la proclamación de Tiro, prometiendo la libertad y la autonomía a todas las ciudades-estado griegas, una jugada maestra diseñada para socavar el poder de Casandro en Macedonia y fomentar la rebelión en su contra. La estratagema funcionó. El Peloponeso se levantó en revuelta, liderado por el viejo general Poliperconte, y Casandro se encontró de repente luchando por su supervivencia en su propio patio trasero. Ptolomeo, para no ser superado, emitió rápidamente su propia declaración garantizando la libertad de los griegos, convirtiendo la guerra ideológica en un campo de batalla tan importante como el militar. A pesar de estos desafíos, la marea comenzó a cambiar a favor de Antígono. Incapaz de tomar tiros sin un apoyo naval adecuado, desvió temporalmente su campaña principal, marchando hacia el sur para arrebatar Gaza y el resto del Levante a Ptolomeo, asegurando su flanco antes de regresar a Tiro para un segundo intento. Finalmente, después de un asedio agotador que duró más de un año, Tiro cayó. Los registros históricos son escasos sobre cómo lo logró exactamente, pero la caída de la ciudad fue una victoria monumental, dándole a Antígono el control total de la crucial costa fenicia. Las buenas noticias comenzaron a acumularse. Su sobrino, el Antigónida Ptolomeo, envió informes de grandes victorias en Asia Menor, obligando al rebelde Asander a refugiarse en su satrapía de Caria. Mientras tanto, los astilleros fenicios habían logrado una hazaña industrial. La nueva y masiva armada de Antígono, bajo el mando del navarca Dioscúrides, zarpó hacia el Egeo y en una serie de enfrentamientos navales, logró la supremacía en el mar, expulsando a las flotas enemigas. Con el mar bajo su control y sus frentes estabilizados, el titán de un solo ojo decidió que era hora de asestar el golpe de gracia. Dejó la defensa de sus nuevas conquistas en el Levante y Siria en manos de un joven, su propio hijo Demetrio. Demetrio era joven, apuesto y rebosante de la misma ambición que su padre, pero carecía de su experiencia y sufría paciencia. Junto a él, Antígono dejó a consejeros veteranos, hombres curtidos en las campañas de Alejandro, como el famoso almirante Nearco y un general llamado Pitón de Agenor. Ciertamente necesitaría su ayuda, pues al otro lado de los desiertos del Sinaí, Ptolomeo y Seleuco no estaban ociosos. Humillados por la pérdida de Siria y Fenicia,
Planeaban un contraataque audaz, esperando atravesar las arenas y quemar al enemigo. Demetrio, anticipando un ataque frontal, posicionó su ejército en Celesyria, la puerta de entrada a sus provincias. Pero Ptolomeo era un maestro del engaño. En lugar de una marcha directa, tomó parte de sus barcos y tropas, rompió el bloqueo en el Mediterráneo oriental y lanzó una incursión sorpresa en la costa de Cilicia, en la retaguardia de Demetrio. El joven príncipe de Asia, como se le empezaba a llamar, quedó estupefacto. La audacia del movimiento lo tomó por sorpresa y temiendo que Ptolomeo pudiera marchar hacia el interior y cortar sus líneas de comunicación, giró a sus tropas hacia el norte para hacer frente a la amenaza. Fue una trampa. Tan pronto como Demetrio se movió hacia el norte, Ptolomeo, habiendo logrado su objetivo de desviar al ejército principal, se reembarcó y regresó rápidamente al delta del Nilo antes de que pudiera ser confrontado. Allí, en la seguridad de su capital, él y el siempre persuasivo Seleuco discutieron sus siguientes pasos. Fue Seleuco quien vio la oportunidad de oro. Argumentó convincentemente que la ausencia de Demetrio, ahora enredado en Cilicia, les dejaba el camino libre para reconquistar Celesyria de un solo golpe. Ptolomeo estuvo de acuerdo. Reunió a sus mejores tropas, una mezcla de veteranos macedonios y soldados egipcios leales, y marchó hacia la península del Sinaí, en dirección a la estratégica ciudad de Gaza. Cuando la noticia de la invasión de Ptolomeo llegó a Demetrio, sus consejeros, Nearco y Pitón, le advirtieron encarecidamente contra la idea de enfrentarse directamente a los dos generales. Eran leyendas, maestros del arte de la guerra, mientras que Demetrio era un comandante no probado. Pero el orgullo del joven príncipe estaba herido por la anterior finta de Ptolomeo, y estaba decidido a proteger las provincias recién ganadas por su padre y a forjar su propio nombre en la batalla. Ignorando los sabios consejos, marchó con su ejército a través de Siria y Judea para encontrarse con ellos en Gaza. La batalla que decidiría el destino del Levante tuvo lugar en un campo abierto entre el río Besor y los muros de la propia Gaza. Las fuerzas eran formidables. Ptolomeo y Seleuco comandaban una fuerza considerable, compuesta por 18.000 soldados de infantería y 4.000 de caballería, un ejército disciplinado y experimentado. En el otro lado del campo, Demetrio había reunido 12.500 infantes, 4.400 jinetes y su arma más temible, 43 elefantes de guerra indios, bestias colosales que podían sembrar el terror en las filas enemigas. El joven príncipe organizó su ejército con audacia. Colocó su caballería más fuerte, 3.000 jinetes, en su flanco izquierdo que él mismo comandaría junto a sus consejeros. Esta fuerza de élite fue reforzada por 800 macedonios de élite y 100 ligeros tarentinos, famosos por su habilidad con la jabalina. Frente a esta ala de choque, dispuso 30 de sus elefantes, con 1.500 infantes ligeros y arqueros intercalados entre ellos. En el centro, se encontraba el muro de lanzas de su falange de 11.000 hombres, y los 3 elefantes restantes estaban colocados al frente. Los 1.500 jinetes restantes protegían su flanco derecho, más débil. Ptolomeo y Seleuco, al ver el despliegue de Demetrio, ajustaron rápidamente su propio plan. Inicialmente, habían planeado colocar su caballería pesada en su flanco izquierdo para oponerse al de Demetrio, pero al ver la abrumadora fuerza reunida allí, tomaron una decisión táctica brillante. Invirtieron su formación, colocando a sus 3.000 mejores jinetes en su propio flanco derecho, enfrentando al ala más débil de Demetrio. Más importante aún, Ptolomeo se había preparado específicamente para la carga de los elefantes. Había ordenado a sus ingenieros que crearan un obstáculo único, una barrera de púas de metal unidas por cadenas, ocultas en el terreno frente a su línea de batalla. Detrás de estas púas, posicionó a sus lanzadores de jabalinas, listos para desatar un infierno sobre las bestias. El resto de su caballería, unos 1.000 jinetes, se situó en el flanco izquierdo con la tarea de contener la carga de Demetrio. La batalla comenzó con la impetuosidad de la juventud. Demetrio, al frente de su caballería de élite, cargó hacia adelante como un rayo, buscando arrollar el flanco izquierdo de Ptolomeo. Ptolomeo y Seleuco, observando desde su flanco derecho reforzado, vieron cómo la caballería de Demetrio se estrellaba contra su ala izquierda. Aunque los jinetes de Ptolomeo lucharon valientemente, fueron superados y finalmente rechazados por la feroz carga de Demetrio. Por un momento, el joven príncipe debió sentir el éxtasis de la victoria. Pero su carga impetuosa, aunque exitosa,
Fue un grave error táctico. Lo había alejado del centro de su propio ejército, dejando su falange desconectada y su propio flanco izquierdo expuesto. Ptolomeo y Seleuco no perdieron el tiempo. Con una coordinación perfecta, hicieron girar su potente flanco derecho y envolvieron el ala de Demetrio. Las lanzas chocaron en un torbellino de acero y polvo, y la lucha fue intensa y sangrienta, con hombres nobles y valientes cayendo en ambos bandos. Sin embargo, el combate cuerpo a cuerpo terminó de manera inconclusa, sin un claro vencedor. Frustrado por la resistencia y ansioso por romper las líneas enemigas, Demetrio recurrió a su arma decisiva. Dio la orden que creía que le daría la victoria. Ordenó a sus elefantes que cargaran y destruyeran al enemigo. Los titanes de la antigüedad avanzaron, la tierra temblando bajo sus pies. Pero su avance fue recibido no por una falange aterrorizada, sino por una lluvia incesante de jabalinas y flechas de la infantería ligera y la caballería de Ptolomeo que se movían ágilmente para hostigarlos. Los mauts conductores de elefantes intentaron guiar a sus bestias a través de esta tormenta de proyectiles, pero los animales, heridos y enloquecidos por el dolor, comenzaron a volverse incontrolables. Fue entonces cuando se encontraron con la trampa mortal de Ptolomeo. Al intentar avanzar, los elefantes tropezaron con las púas de metal ocultas. El resultado fue una carnicería espantosa. Las bestias, con las patas ensartadas, cayeron gritando de agonía, aplastando a sus propios soldados. En un final trágico, casi todos los elefantes fueron capturados o asesinados, y sus valientes mauts murieron intentando controlarlos. Cuando el resto del ejército de Demetrio presenció esta masacre, el pilar de su confianza se derrumbó. La visión de sus invencibles bestias derrotadas y masacradas destrozó su moral. El pánico se extendió como la pólvora por sus filas, y lo que había sido un ejército disciplinado se convirtió en una turba aterrorizada que huía en desbandada hacia la seguridad de Gaza. Demetrio, viendo el desastre, gritó y se enfureció, intentando desesperadamente reunir a sus hombres, pero era inútil. El miedo era más fuerte que cualquier orden. Con el corazón encogido por la rabia y la vergüenza, no tuvo más remedio que ordenar la retirada. Pero su infantería estaba sumida en el caos, haciendo imposible una retirada ordenada. Ptolomeo y Seleuco, viendo su oportunidad, no mostraron piedad. Lanzaron a sus fuerzas en una persecución implacable, rodeando a los restos desorganizados del ejército de Demetrio. La batalla se convirtió en una cacería, atrapando a los soldados en pánico y matando a miles. Más de 8.000 hombres fueron capturados. Demetrio había perdido su campamento, su tesoro, su ejército y su honor, pero logró escapar del campo de batalla con un pequeño grupo de seguidores, regresando humillado a Fenicia. La batalla de Gaza fue un desastre para la causa antigónida, pero una bendición para un hombre, Seleuco. Mientras Demetrio lamía sus heridas, Ptolomeo, en un gesto de magnanimidad estratégica, recompensó a su brillante aliado. Le entregó a Seleuco una pequeña fuerza, apenas 200 jinetes y 800 soldados de infantería, y le dio permiso para marchar hacia el este y recapturar Babilonia, la ciudad de la que había sido exiliado. Era una apuesta increíble, un puñado de hombres contra un continente. Pero Seleuco poseía una audacia que superaba con creces el tamaño de su ejército. Mientras tanto, Antígono, a pesar de la humillación de su hijo, seguía acumulando victorias en su propio teatro de operaciones. Había derrotado finalmente a Asander y enviado a sus sobrinos a luchar contra Casandro en Grecia. Al enterarse de la derrota en Gaza, el viejo león rugió de ira, pero actuó con decisión. Reunió un nuevo y masivo ejército de 80.000 hombres y marchó de nuevo hacia Seleucia, recuperando rápidamente las costas fenicias mientras Ptolomeo, satisfecho con su victoria y reacio a enfrentarse a la fuerza principal de Antígono, se retiraba prudentemente a la seguridad de Egipto. La atención del mundo se centró entonces en el este, en la audaz marcha de Seleuco. Con sus escasos 1.000 hombres, Seleuco comenzó su viaje épico hacia el este a través de Siria. Su reputación lo precedía. En la ciudad de Carrae, famosa por sus astrólogos, los ciudadanos, quizás viendo un futuro brillante en él, le abrieron las puertas y 1.000 soldados más se unieron a su causa, duplicando su fuerza. Llegó a las afueras de Babilonia en mayo y para su deleite, encontró las puertas de la ciudad abiertas para él. Años de buen gobierno y las relaciones que había cultivado con las élites locales dieron sus frutos. La gente de Babilonia lo recordaba con cariño y lo recibió como a un libertador.
Sin embargo, su alegría se vio atenuada cuando vio que la ciudadela central de la ciudad, una fortaleza formidable, estaba ocupada por leales a Antígono, decididos a resistir. Seleuco, sin los hombres ni el equipo para un asedio prolongado, recurrió a su ingenio. El río Éufrates atravesaba la ciudadela, proporcionando a los defensores un suministro de agua inagotable. Seleuco ordenó a sus hombres que construyeran un dique masivo río arriba, desviando y acumulando el flujo del gran río. Los leales a Antígono dentro de la fortaleza continuaron resistiendo, confiados en sus murallas. Entonces, Seleuco desató su arma. Ordenó la destrucción del dique. Una gigantesca ola artificial, un tsunami fluvial, se precipitó río abajo y se estrelló contra los muros de ladrillo de la ciudadela con una fuerza titánica. Las murallas, golpeadas por la furia del Éufrates, se hicieron añicos y se derrumbaron. Los ciudadanos de Babilonia y los defensores quedaron atónitos ante un acto de una escala tan audaz y destructiva. Tras sofocar algunas pequeñas bolsas de resistencia, los antigónidas, conmocionados y desmoralizados, se rindieron. Seleuco era finalmente el señor de Babilonia, y con ella, del corazón del antiguo imperio persa. Este evento fue tan significativo que marcó el inicio de una nueva era, la era seleucida, que se utilizaría para fechar documentos en Oriente Medio durante siglos. La noticia de la caída de Babilonia llegó a Antígono como un dardo envenenado. Mientras estaba ocupado con una campaña secundaria contra el rico reino árabe de los nabateos en Edom. Una serie de expediciones que terminaron en fracasos cómicos, pero que demostraban su insaciable deseo de controlar todos los recursos de la región, se dio cuenta de que el conflicto se había convertido en una peligrosa guerra de tres frentes. Con Ptolomeo en el sur, Casandro y Lisímaco en el oeste, y ahora un resurgente y brillante Seleuco en el este, sus vastos recursos estaban al límite. Sabiendo que no podía luchar contra todos a la vez, comenzó negociaciones de paz con Casandro y Lisímaco. Al mismo tiempo, ordenó a sus sátrapas orientales, Nicanor de Media y Euagoras de Aria, que reunieran todas las fuerzas disponibles y aplastaran a Seleuco antes de que pudiera consolidar su poder. Nicanor y Euagoras juntaron un ejército formidable de 17.000 hombres y marcharon para enfrentarse al advenedizo. Seleuco, recién salido de su victoria en Babilonia, se enfrentaba a una crisis existencial. Su pequeña fuerza, ahora de unos 3.000 infantes y 400 jinetes, era ridículamente superada en número. Un enfrentamiento directo sería un suicidio. Así que, una vez más, confió en la astucia y el terreno. Condujo a sus hombres a los pantanos que bordeaban el río Tigris, un terreno difícil donde un ejército grande tendría problemas para maniobrar, y se ocultó, esperando interceptar a los sátrapas antes de que pudieran coordinarse con el ejército principal de Antígono. Cuando Nicanor y Euagoras llegaron a las orillas del Tigris, sus exploradores no encontraron rastro de Seleuco. Creyendo que se había retirado o que todavía estaba lejos, y sintiéndose seguros por su abrumadora superioridad numérica, ordenaron a su ejército acampar para pasar la noche, estableciendo una empalizada mal vigilada. Fue el error que Seleuco había estado esperando. Esperó hasta la oscuridad más profunda, cuando el campamento enemigo estaba dormido y confiado. Entonces, como un tigre que salta sobre su presa, lanzó a sus hombres en un ataque sorpresa total contra la empalizada. El ataque fue tan repentino y feroz que el pánico se apoderó del campamento antigónida antes de que pudieran organizar una defensa coherente. En la confusión y la carnicería que siguieron, Euagoras, el sátrapa de Aria, fue asesinado. Su muerte tuvo un efecto dominó inmediato. Las tropas persas bajo su mando, que sentían poca lealtad hacia los generales macedonios de Antígono y quizás estaban impresionadas por la audacia de Seleuco, cambiaron de bando en medio de la batalla, volviendo sus armas contra sus antiguos camaradas. La situación para Nicanor se volvió insostenible. Con su cocomandante muerto y parte de su ejército luchando contra él, huyó del campo de batalla con unos pocos aliados leales, dejando atrás a la mayor parte de su ejército para ser capturado o unirse a Seleuco. En una sola noche de audacia brillante, Seleuco no solo había sobrevivido, sino que había destruido un ejército 5 veces más grande que el suyo y se había apoderado de las vastas satrapías de Media y Elam. Se había ganado un nuevo título, uno que resonaría en la historia: Nicator, el victorioso. Mientras este drama se desarrollaba en el oriente, Antígono, ajeno a la magnitud del desastre, continuaba sus negociaciones de paz en el oeste.
Ptolomeo fue incluido en las discusiones, y finalmente, en el año 311 a.C., los cansados beligerantes llegaron a un acuerdo conocido como la Paz de los Dinastas. Los términos del tratado reflejaban el agotamiento de la guerra. Casandro fue reconocido como el gobernante de Macedonia y Tesalia, con permiso para mantener guarniciones en las ciudades griegas, que ahora eran declaradas independientes por todos los reyes, un término hueco que en realidad significaba que estaban abiertas a la influencia de quien fuera más fuerte. Lisímaco retuvo el control de Tracia, y Ptolomeo consolidó su dominio sobre Egipto y la estratégica isla de Chipre. A Antígono se le dejó con el resto, un dominio masivo que incluía toda Asia Menor, Siria y Fenicia. El tratado contenía una cláusula que era en sí misma una sentencia de muerte. Se acordó que Alejandro Ibérica, el hijo adolescente de Alejandro Magno y Roxana, asumiría el poder sobre todo el imperio una vez que alcanzara la mayoría de edad. Para hombres como Casandro, esta cláusula no era una promesa de estabilidad futura, sino una amenaza existencial para su propio poder. Un rey argeada legítimo en el trono haría de él, el asesino de la madre del rey, un traidor y un usurpador. Casandro, un hombre que nunca dudó en eliminar una amenaza de raíz, actuó con una crueldad silenciosa y eficiente. Poco después de la firma de la paz, ordenó que el joven Alejandro Isga y su madre Roxana fueran asesinados discretamente. Sus cuerpos fueron escondidos, borrados de la historia sin ceremonia ni tumba conocida. Así pereció el hijo de Alejandro, el nieto de Filipo, el último rey de la gloriosa dinastía argeada que había gobernado Macedonia durante siglos. La noticia de sus muertes no se hizo pública. Casandro continuó pretendiendo gobernar como regente en nombre de un rey que ya estaba muerto, un fantasma que le permitía mantener la fachada de legitimidad mientras consolidaba su poder de usurpador. Fue el acto final y más cínico de una guerra empapada en ambición, un testimonio de la brutalidad sin sentimentalismos de la política helenística. Un hombre, sin embargo, fue notablemente excluido de esta paz. Seleuco Nicator, el nuevo y victorioso señor del Este, no fue mencionado en el tratado. Los otros dinastas, al hacer la paz, lo habían aislado diplomáticamente, quizás esperando que Antígono finalmente se volviera y lo aplastara, o simplemente sin comprender la nueva potencia que había surgido en Persia. Pero Seleuco no se detuvo. Consolidó su control sobre Aria y Persia, de modo que solo las lejanas tierras de Sogdiana y Bactria quedaban fuera de su alcance en el antiguo Imperio Oriental. La tercera guerra de los Diádocos había terminado oficialmente, pero el equilibrio de poder seguía siendo increíblemente tenso, como una cuerda a punto de romperse. La paz no era más que un interludio, un momento para que los combatientes recuperaran el aliento antes de la siguiente ronda. El final de la guerra no trajo la paz, sino una reconfiguración de las líneas de batalla. Antígono, liberado de sus conflictos en el oeste, ahora podía volver toda su atención y sus inmensos recursos hacia el este. Estaba decidido a recuperar las satrapías perdidas y a aplastar al hombre que se las había arrebatado. Seleuco, por su parte, no era un simple conquistador, era un maestro de la propaganda. Hizo correr rumores por sus nuevos dominios de que el propio Alejandro se le había aparecido en un sueño, ungiéndolo y proclamándolo rey legítimo, una historia diseñada para ganarse los corazones y las mentes de los veteranos macedonios y los súbditos persas por igual. Las espadas volvieron a afilarse en sus vainas. Antígono comenzó los preparativos para una invasión masiva de Babilonia, con la intención de retomar lo que consideraba suyo por derecho. La guerra llegaba una vez más, y la antigua media luna fértil, la cuna de la civilización, estaba destinada a ser su campo de batalla. La paz de los dinastas había sido un fracaso antes incluso de que la tinta se secara, y la lucha por el alma del imperio de Alejandro estaba lejos de terminar. El escenario estaba listo para la siguiente fase del conflicto. La guerra de Babilonia, un enfrentamiento directo entre los dos estrategas más formidables de su tiempo, el viejo león Antígono y el victorioso tigre Seleuco. El mundo helenístico se preparaba para otra ronda de derramamiento de sangre, impulsado por la ambición insaciable de los hombres que se llamaban a sí mismos reyes. La pregunta de cómo pudieron desmembrar el legado de su rey seguía sin respuesta. Pero sus acciones hablaban más fuerte que cualquier palabra. Lo hicieron por el poder, por la gloria y por el derecho a sentarse en un trono que no les pertenecía, incluso si eso significaba destruir el mundo que habían ayudado a crear.